Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando viene la tentación o viene una confrontación contra Satanás, él usa todos los medios. ¿Está atento? Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice el comentario bíblico que la serpiente andaba erguida y que la serpiente hablaba con sus víctimas. Eso dice desde la cultura antigua de los griegos y todo esto. Ellos dan testimonio de que ese animal andaba era erguido y que hablaba con sus víctimas. Por eso uno entiende por qué el diablo la usó, porque hablaba. Y dice la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, vemos cómo la astucia, la sagacidad de ese animal es tremendo. Cuando ve usted que se arrastra, por eso el Señor la maldijo, de ahí cayó. Es lo mismo que cuando el mismo Satanás, y todavía se trata de orgulloso, de poderoso, de mentiroso, de engañador, de ofrecer lo que no tiene. Por eso, hermanos, cuando el corazón del cristiano no es firme, hermanos, es cuando entra en tremendos problemas. El cristiano se conoce por la firmeza, se conoce, hermano, porque está arraigado, cimentado en Cristo Jesús. Que a usted no lo mueve absolutamente nada, porque el poder de Dios hace que lo que usted no pueda, Dios lo hace. Y uno tiene que aprender la lección. Yo no sé, hermanos, porque la vida del cristiano, del hombre de Dios, es práctica. Él recibe la enseñanza, pero tiene que practicarla. Y si no, se le vuelve teoría. Alegría de hoy y hambre para mañana. No, hermanos, eso tiene que ser así, porque las luchas, los combates son supremamente delicados. Pero usted a lo mejor es que ni ayuna ni ora. Entonces usted vive lleno de ira, lleno de contienda, lleno de mundo, lleno de pasiones. Y de ahí el diablo se pega. De cualquier debilidad humana, Satanás se pega. Porque uno ha tenido que pasar por todo eso. Y yo quedo aterrado, digo, pero ¿por qué el hermano no aprende la lección? Cuando uno ha entregado su vida a Cristo, empieza esa nueva criatura con heroísmo, con poder y gloria, a ser más que vencedor. Aquí no vale el tío, aquí no vale el abuelo, aquí lo que vale es la fe. Y luego Dios nos dio las herramientas para lograrlo, que es la iglesia, la parte fundamental, la congregación. ¿Por qué? Porque yo veo cómo Dios le habla a uno en cada enseñanza, cómo Dios lo enseña. Pero si uno viene todo confundido, todo desesperado, uy, hermanos, eso es un problema. ¿Por qué, hermanos? Porque, ejemplo, yo estoy aquí ministrando y si me dejo sacar de casillas del diablo, no alcanzo ni a ministrar cuando ya se vuelve un ogro, una pantera, una fiera. Entonces uno dice, esta gente no ha nacido de nuevo. Esa persona lo que está es endemoniada. Dios le está hablando y el diablo que tiene al fondo rechaza la enseñanza. ¿Y qué es lo que produce? Los frutos de la carne. Entonces ya es que se vuelve todo un palanchín ahí, una mentira. Todo se vuelve un engaño, porque la gente no tiene bases, no tiene temor de Dios. La persona no ha permitido que Dios actúe en su alma, su conciencia, en su corazón, para saber defenderse de los ataques del enemigo. Entonces, ¿qué sucede?
que Satanás usa todos los medios para tentar al cristiano. Y aquí por la astucia, por la sagacidad, usó a la serpiente ¿qué? Usó a la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Subraye el poder de la palabra. Subraye el poder de la palabra. Mirando uno todas las consecuencias de los ataques demoníacos, cómo prende, cómo daña el diablo a un cristiano, es precisamente porque él desconoce tanto las Sagradas Escrituras como el poder de ellas. Entonces, ¿qué dice la Escritura? A ver, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón. Hasta ahí despacio. Despacio. ¿No siente usted dolor en su corazón cuando pasa por la palabra por encima sin darse cuenta de lo que está leyendo? Dragón es algo que no se sacia, que no se llena. Por eso el pecador va una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. El pecador nunca tiene lugar de reflexionar. El pecador nunca tiene lugar de pensar. Y por eso el diablo cada día lo hunde y lo hunde y lo hunde y lo hunde, porque es un dragón que no se llena. Sepa el valor de cada palabra, hermano. Por eso cuando un hermano cae en desgracia, hermano, se le viene una a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y hermano, vienen los problemas. Pero cuando estamos en victoria, ya no viene la desgracia una tras otra, ya viene la bendición, 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 recibiré bendiciones, bendiciones, bendición. Entonces, es lo que usted tiene que estar preocupado. Es precisamente por eso, hermano. Ahora, la bendición ¿para qué es? Para que la manejemos, para que la recibamos, para que la disfrutemos. Porque cuando usted está bendecido, eso le llueven, hermano. En su trabajo le llueven los contratos. ¿Y por qué, hermano? Porque para eso fue hecho. Usted fue hecho para ser una poderosa bendición. No es lo mismo que usted venga aquí a lamentarse y venga usted todo aporreado, triste, que venga usted bendecido. Pastor, mire, aquí está este diezmo, tantos millones, porque, hermano, se me cayó la bendición encima. Entonces uno ve que el hermano cambia su semblante, hay fe, hay poder, hay alegría, porque usted está haciendo lo correcto y Dios lo está respaldando. Pero si se deja tentar del enemigo y cae en las garras de él, en cambio la fuente de brotar más agua se seca. Entonces cuando el hermano entra en problemas, y si nosotros aprendemos cuidadosamente la Escritura, que tras de todo esto hay un dragón que nunca se llena, puede usted imaginarse, que nunca se sacia, y que es el mismo diablo para hacerte daño, y Dios dice, y fue lanzado fuera el dragón. Si yo fuera usted, ¿sabe qué hago yo? Me tiro de rodillas, le digo, Padre, con razón, tú me estás aclarando, me estás enseñando, yo apenas pasaba por encima de la Escritura, nunca me tenía el cuidado de estudiarla, nunca tenía el cuidado de analizar, nunca tenía el cuidado de saber el contenido de ella, pero esta palabra es tremenda. ¿Cuánta cantidad de hermanos no hacen sino contar los fracasos, los problemas? No, hermano, el dragón se está llevando todo. Y como no se sacia, te está dejando en la calle. Es el dragón. Entonces el Señor dice, échelo fuera. ¿Qué hizo el Señor Jesús con el dragón? ¿Qué le dijo? Entonces usted va a aprender la aplicación. Cuando hayan todas esas situaciones, entre en ayuno de oración y le dice al dragón, fuera en el nombre de Jesús. ¿Estamos pegando donde eso o no? ¿Se le va a olvidar la lección? Bueno, entonces sabemos que el dragón nunca se sacia, pero Dios nos dio el poder para echarlo ¿qué? Entonces, ahí es donde viene la parte de uno.
Padre, ahora sí el diablo me las va a pagar. En el nombre de Jesús lo voy a echar fuera. Porque usted ya sabe que si se deja engañar del dragón, pues entonces usted va a quedar, hermano, en nada. Por eso es que el tentador viene a desequilibrarle al hermano para poderle robar la bendición. El futuro viene. Y de ahí viene el carácter de la persona. De ahí viene el carácter de la persona. Por eso, hermanos, uno tiene que desligarse de lo que sea. Uno mismo se da cuenta. En esta guerra, si yo tengo paz, puedo predicar con mucha paz. Pero yo digo aquí desesperado, no hay yo qué decir. Porque el enemigo me tiene agarrado el cuello. A través de la tentación, a través de la lucha, a través de la persona que muchas veces lo rodea a uno, que el temperamento, la mala clase y todo eso, y como uno es una esponja para absorber la gloria de Dios, pero usted estando en paz, en comunión, en alegría, usted puede entender la gloria de Dios. Amén. Entonces, váyase ahora mismo rompiendo todos los yugos. Ya sabe usted, desde el origen de la caída del hombre, cómo Satanás se disfrazó en una serpiente. ¿Quién era? Hablaba, andaba erguida, y por eso cuando Dios la maldijo, cayó. Se arrastrará por el piso. Cuando una persona está bajo maldición, cae de la gracia al infierno, arrastrado, avergonzado, postrado. ¿Está entendiendo la lección? ¿Está entendiendo el valor? Entonces de hoy en adelante usted se va a levantar con poder y gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el dragón, lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces uno ya sabe cuáles son los instrumentos del diablo para que usted nunca progrese, para que no le vaya bien, a través del engaño, a través de la falsedad, a través de la mentira, a través de la tentación. Pero el Señor nos dio poder para echar fuera a los demonios. ¿Cuántos alaban al que vive? Ahora sí, hermano, usted va a saber cómo es la bendición. Amén. Ahora sí entiende usted por qué el pastor le dice, ore, ayune, no le dé lugar al diablo, sea fiel. Pero si el enemigo le toma la cabeza a usted, no, hoy no, mañana sí. Y de ahí viene toda la cantidad de disculpas. Hermano, hágame el favor y me trae una escoba. Cuidado porque el polvo de pronto con el palo se saca un ojo. De una vez llegó el dragón y le cayó encima, sin que se dé cuenta uno. Vea cómo desanima a la gente, cómo le cambia la verdad. No, hermanos, no es gente decidida. ¿Cómo será la decisión tan fuerte? Y el poder de Dios es uno que dice, usted puede coger la serpiente antigua de la cola y se le humilla, no lo puede hacer nada. Hollará serpientes, todos los disfraces, todas las mentiras, todos los engaños, toda la hipocresía del diablo, tenemos que echarla. Entonces, no se la lleve entre el bolsillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? A mí se viene una cantidad de palabras a la cabeza. Una vez le preguntaron a un tío, oiga, ¿y cómo va con la mujer? Uy, eso es como tener una culebra entre el bolsillo. ¿Cómo le parece? Y apenas se mira el uno al otro. ¿No? Pobre yo. Hay poder en la sangre de Cristo. Porque aquí Dios nos da un conocimiento en el espíritu para entender las cosas. Pero usted tiene que ser un cristiano cortante. De una. Porque Adán y Eva no fue así. Lo primero que hizo fue confundirla. Dios le dice, no comerás. Y el diablo dice, es que Dios es egoísta. Es que Dios quiere que usted no sepa.
es que Dios es envidioso con usted, usted va a ser como Dios. Mire cómo le cambia la mente de Satanás a una persona. Hermanos, ahí viene el tremendo engaño. Hermano, incline su rostro, porque por eso es que los hermanos fracasan, se dejan influenciar. Satanás se les disfraza a través del engaño, a través de la falsedad, a través de la mentira, y resultan siendo enemigos de Dios. Ahí está el origen del pecado. Ahí está el origen de la caída del hombre. Y eso que Adán y Eva eran inocentes. Pero Dios nos dio la capacidad de elegir. Escúchelo bien claro, usted tiene la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser formados para que nuestras decisiones sean por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Entonces, ¿ya sabe usted quién es el dragón? El mismo Satanás, que no se sacia de hacer maldades, que quiere arrasar con todo lo que sea de Dios, es enemigo de la justicia de Dios. Y él quiere tenerte pobre, arruinado, a través de engaños, a través de ilusiones, a través del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Ahí viene con todos los frutos de la carne. Y no se sacia. Pero Dios te está diciendo que como tú eres un cristiano de poder, entonces de hoy en adelante le queda claro que hay que lanzarlo fuera. ¿Qué hay que hacer con la serpiente antigua? ¿Qué hay que hacer con el diablo y Satanás? Porque él es un engañador. ¿Qué es? Es un engañador. ¿Y quiere engañar a quién? Al mundo entero. Pero Dios nos dio el poder de arrojarlo fuera. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay poder en Jesús. Bueno, levante sus manos al cielo y celebre. A ver, póngase de pie, hermano, y celebremos. Esa es la... Mire, hermanos, si usted hoy empieza a actuar como Dios le enseña, el diablo te va a tener, hermano, respeto. Porque usted es un cristiano definido. Usted ya sabe, hermano, qué es lo que el enemigo quiere hacer. Pero Dios nos dio el poder de echarlo fuera. A su nombre. Bueno, pero vamos a aprender otra. Yo aprendo cuando veo a los hermanos. Entonces uno ve a los hermanos, vamos a echar fuera a Satanás. Y le dicen, Satanás, fuera. Satanás. No, de pronto se abre una pata o se rompe para los tobillos. No, la actitud es la siguiente: revisemos el corazón y el alma, porque si hay ataduras es lo que hay que echar fuera. Las cosas que están en uno que lo están haciendo daño es lo que tú tienes que reconocer y echar ¿qué? Porque tras de eso ¿quién está? El diablo. Pero yo me copo aquí a coger a patadas esto y no hay un cambio en mi vida. Entonces, ¿quién está metido ahí? Pues el diablo. Y de ahí es que los hermanos se vuelven especialistas en echar fuera a Satanás de labios porque está metido adentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el Señor tiene algo, nos redarguye en lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu, para que ningún demonio haya ahí, sino que nosotros podamos reflexionar y decir, uy, Padre, qué bendición la que yo tengo. Tú me diste el poder de echar fuera a Satanás. Entonces ya no se va a dejar llevar. Hermano, mire, entienda esto. Uno pierde las grandes bendiciones por su carácter, su debilidad, su ira, su corazón no arrepentido, por la misma tentación en que el diablo ilusiona. Porque aquí vamos a ver cómo ilusiona a Adán y Eva. Entonces, Dios quiere cristianos de poder. Inclina su rostro para que el Espíritu de Dios te ayude en tus debilidades y tú puedas reconocer cómo es que el enemigo te ha venido engañando, para que corte con eso ya mismo y empiece a actuar en poder y gloria. ¿Por qué el ayuno? Porque usted quebranta su alma, su espíritu, su corazón,
sus sentidos, y usted empieza a aprender, usted empieza a conocer, usted empieza a entender, y cuando vaya a actuar, usted es una persona capacitada, usted es una persona preparada para toda qué. Pero si uno mismo, hermanos, esas las locuras, vamos a echar fuera al diablo, y todo el mundo empezamos a gritar aquí como locos, Satanás se va afuera. No, el ministerio es capacitado para echar fuera. Entonces, Dios te está preparando para que ejerza, pero tú tienes que darte cuenta, tu vida, para que así mismo usted pueda con autoridad ejercer las cosas al derecho, sin emociones, sin religiosidad, sino llenos de qué. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? Sobre todo del conocimiento de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Porque Adán y Eva eran ingenuos. Pero mire cómo el diablo empezó a trabajar en la mente. Adán y Eva no tenían ningún conocimiento. Y por eso el diablo multiplica tanto la maldad. Porque la persona inmediata a quien engañó fue a su propio marido, que fue Adán. Vea usted cómo el diablo inmediatamente engañó a Eva, y esa fue y acabó con el marido. Por eso en la vida cristiana, si no hay firmeza, si no hay decisión, hermano, mire, esos pleitos son terribles. Son tremendos, hermanos. ¿Por qué? Porque la cantidad, tanto ministros del Evangelio, hermanos, que se dejan tomar la mente del enemigo tan fácilmente y se vuelven al revés, en contra de Dios, pues el diablo va detrás de eso. Uno nunca va en contra de la persona. Cuando hay actitudes demoníacas, van en contra de papá Dios, porque Él te ha adoctrinado y usted pisa la doctrina, usted no entiende la doctrina, no se somete a obedecer la palabra. Entonces, lo que se llama religiosidad. Entonces, mire, en esta hora, porque después de que llegue la administración, vuelan demonios. Pero si yo no permito que mi conciencia me dé testimonio por el Espíritu Santo, pues simplemente ahorita empiezo a echar fuera a Satanás. Pero seguimos con la misma. ¿Qué pasó ahí? No pasa nada. Porque usted, en cambio de aprender, de que Dios le redarguya, de que Dios se glorifique, usted ya le sale al paso a todo. No, hermanos. Si algo que Dios nunca deja, jamás en su vida, es el corazón contrito y humillado. O sea, cómo el hermano está recibiendo, cómo el hermano está entendiendo, cómo el hermano está recibiendo el mensaje y cómo Dios está actuando para bendición. Porque aquí está la gran victoria. Lo que no hizo Adán ni Eva. En cambio, de resistido al diablo, como lo hizo el Señor Jesús. Él sí fue determinante, con firmeza. Vete a Satanás. Y no empezó a contemplar lo que no debía. Yo creo que el peor error es contemplar una de las cosas que Dios le dice no. Dios le dice, no comerás. Y ella le puso a ponerle cuidado al diablo. Y mire cómo contaminó a Adán. Y contaminando a Adán dañó la raza humana. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vino la salvación. En Adán todos mueren y en Cristo somos vivificados. ¿Está dispuesto? Entonces, incline su rostro y reflexione, hermano. Cómo el enemigo te ha venido engañando con tu propia mente, con sus deseos, su avaricia, la mentira, las ilusiones. Mire, hermano, cómo debía tener usted la mejor empresa, pero sale con disculpas. Mire, el mejor empresario que exista es aquel que es fiel a Dios. Cuando usted cree que la empresa es suya, entonces usted le falla. El diablo lo acolita y le dice, si eso es suyo, no vaya allá a la iglesia mientras está aquí. Le manda hasta a los clientes. Recuerdo un hermanito que le he dado testimonio varias veces, porque uno se da cuenta de la realidad de la vida. El hombre vivía, pero alcanzado, y problemas tras otros. Pero usted nunca lo veía en un culto.
Él escasamente llegaba los domingos. ¿Por qué? Porque él se comprometió con el enemigo, no con Dios. Y usted, a sabiendas de que usted es deudor de la sangre de Cristo, debe estar comprometido es con él. Falta de organización, sí, hermano. Falta de decisión. Uy, hermanos, donde uno le ponga cuidado. En mi caso, donde yo le ponga cuidado a la bendición que me ha dado, hermano, yo no estaría aquí. Tengo que hacer esto, aquello, lo otro y 50,000 cosas. Y a veces el enemigo ataca y se pierden ciertas cosas por el ataque del enemigo, pero Dios me lo repone 1000 veces más, punto. Pero si no hay decisión, si no hay claridad, si realmente usted es una persona seria delante de Dios, el diablo sigue burlándose de usted. Se sigue burlando, hermano. Entonces, incline su rostro y ponga todo en orden. Porque el día que Dios te llame, usted no le va a salir con mentiras. Usted, el diablo le suaviza, tranquilo, no se preocupe, mañana, el otro día, el otro año, y te va hundiendo, hermano. Y así, hermano, te va sacando hasta que terminas por allá, hermano, vuelto nada. Como ve uno tanto, hermano, que el enemigo le engañó la cabeza. Hermano, ¿qué dijeron esto? ¿Qué dijeron aquello, pastor? Usted cuídese, cuídese, cuídese. Mañana le toca a usted el huracán. Hoy me tocó a mí, mañana a usted, pasado mañana al otro y al otro, porque nadie lo puede evitar. Pero estamos en oración, pasamos la prueba y seguimos fieles. Pero si el diablo nos dejamos impactar, ahí está el problema, hermano. Ahí está el cuidado que se debe tener. Sobre todo esa gente que vive tan amargada, hermano, por cualquier cosa, puede hacer muchos años. Dice el Señor que atesora ira para el día que el diablo los va a usar. Hay gente que tiene guardado unos demonios de ira y cuando el diablo los usa, eso sueltan esa lengua. Uy, hermano. Hay una rana que tiene una lengua que alcanza casi 1 metro. Cuando la saca, ve la víctima, ¿no la han visto? Y eso queda uno aterrado. ¿Ah? Ve el mosquito y sabe qué hace, saca esa lengua y lo atrapa. No, usted no tiene esa lengua, usted tiene unos labios para alabar a Dios. Es que no hay algo más grande que la paz de Cristo gobierne su corazón. Porque uno en paz puede enseñar, puede fluir la gloria de Dios. Pero usted con una carga ahí, hermano. No puede con los problemas. Y con el diablo a las costillas tiene que venir a dormir a la silla. Sentarse ahí no se puede parar. No, levántate en fe y reprende al enemigo. Sí, hermano. En el nombre de Jesús. Aquí la palabra es muy clara. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué nos dio el Señor? Poder. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero mire, al único que se le presentó el diablo con cachos y con colas fue al Cantinflas. Al único que se le presentó con cachos y con cola el diablo fue al Cantinflas. Y es que estaba Cantinflas muriéndose, eso contaba él. Eso contaba él. Cuando uno era chino y le gustaba oír todos esos disparates y todas las cosas. Y entonces el Cantinflas estaba allá con las patas todas torcidas, vueltas, ¿no? Y viene el diablo, y el Cantinflas lo veis que con cachos y con cola, y le dice, oiga, ¿y usted qué ganadería viene? No, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que le gusta a la gente, lo que la gente quiere, la avaricia, la codicia, ahí se le metió el diablo. El diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz, se transforma, hermano. Y por eso las cosas que a la gente le aparenta ser buenas, que dice segunda carta a los Corintios 11:14. Ahí está claro la escritura.
Ahí está claro. Si no tenemos un corazón firme, si no tenemos un corazón fiel, hermanos, hay problemas delicados. A ver, todo bien fuerte. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya encontraron la palabra o no? A ver, todos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué. Entonces, es astuto, más que todos, ¿qué? Los animales. Toma el control de la mente de la persona para llevarlo sus propósitos a cabo. Los planes del diablo a través del engaño es para poder él cumplir su desgracia. ¿Y qué dice la palabra? El Señor mismo advierte. Cuando la gente es variable, cuando la gente no es fiel, cuando la gente no es sincera, cuando no le cumple a Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Cómo va a ser, hermanos, que el diablo te vaya a cambiar de esa manera? Usted ha conocido la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Cómo así que Satanás no debiera cambiar la cabeza? Que ahora usted era un buen cristiano, un excelente cristiano, y ahora resulta ser enemigo, un blasfemo. Ahora resulta, hermano, en tremendos problemas por causa del pecado. Oído a eso. Entonces el Señor, cuando veía las actitudes, el que conoce los corazones, el que conoce los pensamientos, el que conoce el entrar, el que conoce el salir, pues es que Dios nos habla en su palabra. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Vaya a ver cuánta gente irresponsable hay. Y a mí qué me importa, pastor. Y a mí qué me importa. No, pastor. Sí, hermano. Y uno tiene unas experiencias tan terribles, hermano, con la gente que tiene unos demonios dependencieros. No le pueden hacer un reclamo porque ya están con la boca, con las actitudes y alegan. Uno ve, sobre todo cuando le hacen un reclamo y cuando no es cierto, pues uno tiene que reaccionar porque están añadiendo cosas que no son. ¿Y quién es la lengua del diablo? Pero cuando las cosas son ciertas, uno tiene que inclinar su rostro, reconocer, entender, doblegarse, para que no se ahonde el problema. Porque las peores decisiones, ¿sabe cuándo las toma la persona? Cuando está lleno de ira. Cuando está lleno de ira. Y uno tiene que tener cuidado. Yo tengo un poco de temor por la autoridad que Dios me ha dado. Decir algo, hermano, con ira es un problema, porque después uno ve las consecuencias. Y por eso el diablo quiere instarlo a uno a la ira. Claro. Mire lo que decían los discípulos. Mire, aquí hay un grupo de personas y les hablamos y hablan en tu nombre y le dijimos que por qué era eso y por qué no estaban con nosotros. Y el Señor, y ellos le dijeron, Señor, ¿hacemos descender fuego del cielo que los acabe? Y el Señor dice, ninguno que hable de mí, ninguno que dé testimonio de mí puede andar en contra de mí. Entonces, si nosotros mismos, hermanos, estamos haciendo cosas de locura, de demencia, y dice que somos cristianos y actuamos al revés, entonces, ¿qué pasa? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? No, no, hermano. Entonces, tener mucho cuidado. El diablo es un homicida, ¿qué le interesa? Si ya está perdido, pero quiere que usted sea igual a él, irresponsable, muérgano, desobediente, desleal, lleno de ira, lleno de furia, con un corazón amargado. Si usted no permite que Dios le libere, hermano, se va a ir para el infierno el día que Cristo venga. Usted no puede vivir de la ira, usted tiene que vivir de la gloria de Dios. Usted tiene que vivir del poder de Dios. Usted tiene que vivir de la gracia de Dios. No venga a aparentar lo que no es. No venga a aparentar lo que no es. Sí, hermano. Mire la cantidad de personas que han perdido tanta bendición, hermano, porque llegan de ira. No usan la autoridad de Dios, sino la ira.
¿Acaso Dios no puede aclarar todo? Entonces, ¿cuál es su confianza? ¿Cuál es su fe? ¿En quién ha creído? Tiene que valerse de los argumentos del diablo para poder hundirse. Eso no es así, hermanos. Y de ahí viene la firmeza del cristiano. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué. Pero cuando Romanos nos enseña 16:20, que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, es cuando somos obedientes. Vuestra obediencia hace que ganemos la unción. ¿Qué dice Dios? Vuestra obediencia es notoria a todos. Que el Dios de la gloria en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos alaban al que vive? Es Dios que lo hace. Entonces, lo que Dios habla es al espíritu, a la conciencia y al alma, para que podamos entender. Para que podamos entender. El diablo todo lo arregla a los golpes, con guerras, con pleito, con disensiones, y Dios todo lo arregla con la justicia divina. Entonces, mira a ver de qué dependemos. ¿De la justicia humana o de la justicia divina? Hermanos, es que realmente al no buscar uno de Dios está metido en cantidad de cosas. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, resolvamos el primer caso. Para que usted hoy sea bendecido y entienda, póngase de pie, incline su rostro y reflexione. Y si no, no podemos ejercer la autoridad. ¿Cómo va a ejercer la autoridad si el diablo te tiene de un ala? No puede ejercer la autoridad. Habiendo pleitos, celos, disensiones, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales? El Señor mismo lo ataca a uno. Porque esa es la enseñanza para purificar el pueblo a la santidad. Entonces, incline su rostro y mire con mucho cuidado en dónde el enemigo te ha engañado, cómo se ha vestido, de qué manera, si ya te sacó la palabra de fe y se metió él. Cuando usted tiene la palabra de fe, obedece a Dios. Cuando el enemigo se la saca, lo hace enemigo de Dios. Esto fue lo que hizo con Adán y Eva. Después de la desobediencia fueron enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mire, nunca crea en palabras de amistad humana, porque el que resuelve los problemas es el dueño de nuestras vidas. Claro, porque el hombre, usado por el diablo como ángel de luz, le dice, no hermano, el Señor me dijo que te perdonó. Un momentico, se ven los frutos. Si Dios te perdonó, usted lo sabe. Porque cuando Dios te perdonó, te hizo nuevecitico. Si alguno está en Cristo, entonces, y si no ha sido perdonado, usted sigue con su afrenta, con su problema. Y así le soben la espalda, le digan tranquilo, Dios le perdonó, votó la mujer, antes le presentan otra. Claro, porque como está endemoniado y eso le gusta a la carne no le gusta una. Salomón tuvo más de un poco. Vea usted, hermano. Y lo último que tuvo que decir el descarado fue, todo eso es vanidad de vanidades. Se hizo el loco. Se hizo el loco, el vino de todo, fue el mismo taparlo todo, como el gato, quiso tapar todo lo que hizo. Eso no es así, hermano. Estamos bajo la gracia. Y Dios nos llamó para que el Espíritu de Dios sobre y abunde. ¿Qué cosas hay que corregir ya mismo? Ya mismo. Porque si no el diablo se disfraza como ángel de qué. ¿Cómo se disfraza el diablo? ¿Cómo se disfraza el diablo? Como ángel de luz. Se disfraza Satanás para cometer sus fechorías.
Entonces, hay que echarlo ¿qué? Hay que echarlo ¿qué? Porque en un momento en que el enemigo tome posesión, ya no eres hijo de Dios, se convierte hijo del diablo. Porque está complaciéndolo. ¿Qué dice el Juan 8:44? Está muy claro. A ver, todos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ese carácter diabólico, ese carácter perverso, ese carácter que no se doblega, ese carácter, hermanos, de la gente es terrible. La hostilidad del diablo manifestada en la persona es en su carácter. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la gente es noble, se humilla. Pero cuando están endemoniados, hermano, el desprecio, la amargura, la prepotencia, el buscar solamente a ver cómo te hunde. Entonces uno ya conoce, está preparado. Hay que estar preparados, hermano. Porque cuando ella se pase lista, nos toca irnos a cada uno a dar cuentas. Allá Dios no le va a decir, oiga, ¿usted qué hizo? ¿Con qué alianzas usted hizo? A ver cómo se tapó con el pecado o con la gracia, con la verdad o con la mentira. Estamos ante el tribunal de Cristo. Y antes de ir al infierno, Dios nos está preparando para irnos con Él. Sepamos tomar las mejores decisiones ahora mismo. Incline su rostro y reflexione, por favor. Yo quedo sorprendido cómo Dios tiene cosas tan grandiosas para usted, hermano. Y por eso es que Dios está hablando, hermanos, con un cuidado para que le llegue la palabra a lo profundo de su ser. Y usted diga, lo que no entendí en tantos años, ahora lo estoy entendiendo. Porque esa es la respuesta al conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Que uno entiende. Pero cuando uno no entiende, las cosas siguen de mal en peor. Y Satanás sigue haciendo de las suyas. El diablo sigue haciendo de las suyas. Entonces, un momento. Si usted entiende, ahora sí, ¿por qué tiene que estar vestido de autoridad? Porque el Señor te ha dicho, echa fuera al diablo, echa fuera a Satanás, echa fuera la serpiente antigua, que es el origen del pecado del hombre. Satanás tomó a Adán y Eva, a Eva y le compartió al marido y acabó. Y aquí el Señor está diciendo. ¿Por qué, hermano? Mire, tome atenta nota de esto. Tome atenta nota. Hoy el libertinaje, ¿por qué acampa el libertinaje hoy en día? ¿Por qué el hermano no es fiel? Porque de 100 pastores, 99 le justifican el pecado al pueblo. Nunca le dicen, hermano, usted no debe hacerlo porque se va para el infierno. No, él con que le lleve los diezmos, las ofrendas y tiene más plática, pues se hace amigo de él, para explotarlo. No, aquí explotemos a papá Dios que lo tiene todo. La iglesia está compuesta de gente bendecida por Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Porque yo entiendo eso. Usted viene aquí con sus ofrendas, sus semillas. Yo le digo, Padre, bendícelo, bendícelo. Pero si fuera un vivo, venga para acá, chinazo. Un abrazo. Uy, qué maravilla, hermano. No, te felicito. Sí, no, yo hago lo contrario, que Dios te multiplique. Que Dios te multiplique. Porque el que te ha dado la bendición no soy yo, es papá Dios. A su nombre. A su nombre. Y usted debe de saber lo que el que empezó la obra la termina. Que el que te bendice hoy con un peso, mañana te da millones. Es el mismo. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria, hermano? Entonces, ¿qué lugar ocupa el que justifica el pecado de los hermanos? El del mismo diablo disfrazado. Disfrazado. El mismo diablo disfrazado es el que, hermano, te tolera toda la cantidad de pecados ocultos, vicios, placeres. Y es una alcahueta de Satanás. En cambio, el hombre de Dios le dice, no lo hagas porque el alma que pecare esa morirá. ¿Y se lo inventó el pastor o es Dios que nos advierte?
¿Se lo inventó el pastor o es Dios que nos exhorta? Hermanos, en eso hoy tiene que haber absoluta claridad, hermano. Absoluta claridad, hermano. En eso tiene que haber absoluta claridad. ¿Por qué? Porque usted no ha dejado que el Espíritu de Dios te dé el crecimiento a la cual fuiste llamado. Porque ya el diablo te tomó la mente y empieza ustedes, hermano, a mirar a la gente. Y de pronto a mí se me dan las luces y entonces usted ya se pone bravo y dice, no, a mí el pastor, lo que hizo el pastor. No, el que te ha bendecido, papá Dios, sígale, sírvalo, ámalo. Y muchas veces Dios permite que usted vea cosas en mi vida para que aprenda a amar más a Dios. ¿De que yo soy humano o no? Claro. Y a mí me dice el Señor, nunca diga que le pongan la mirada al hombre, pongamos la mirada a Jesús. Claro, porque Dios te quiere afirmar. ¿En qué sentido? Claro, a mí me ataca el enemigo, me toca defenderme. El Señor me defiende, pero yo tengo que salir al paso. Mi conciencia me da testimonio, me acusa o me defiende. ¿Cometí o no cometí el hecho? Si no lo cometí, Dios me saca en victoria. Pero si usted, hermano, depende de mí, entonces muere Sansón y sus filisteos. No, dependa del Señor Jesús que te prepara para que el día que le toque también sales en victoria. ¿Cuántos alaban al que vive? Alábalo, 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 dale la gloria a Él, hermano. Esa es la enseñanza, hacer todos más que vencedores. Pero si todos nos volvemos un mar de lágrimas, si todos nos tapamos con la misma cobija, pues al infierno vamos a parar, nada más ni nada menos. No, hermanos, que hoy hayan decisiones históricas en su vida, a su nombre, porque sabe, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué dice Romanos 16:20? El Dios de paz aplastará en breve, ya mismo, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Dios, Señor Jesucristo, o sea, con todos nosotros. Qué lindo, cómo se goza el Señor ver a su pueblo victorioso, bendecido, lleno del Espíritu Santo, con una unción maravillosa, donde todo el mundo habla grandezas, misterios por el Espíritu de Dios, donde hay una plenitud de gloria y de poder. Pero eso es que no te puedan decir nada porque usted se prende de ira, que usted se enoja por todo. ¿En qué está? Ahí está el problema, hermano. Ahí está el problema. Mientras yo vivo en paz, fluye la palabra. Pero cuando me dejo presionar del enemigo y me dejo asustar y me dejo esto, hermano, y se me sube la ira, entonces lo que pasa es que pierdo soy yo. En cambio, soy un buen hombre, me meto en líos. Claro. Reaccione, incline su rostro a ver, no es que el diablo le está haciendo a la misma judía. O sea que el diablo está haciendo ahí, hermano, y por nada, se prende por nada, se desmoraliza por nada, se asusta por nada. ¿Sí? Sobre todo, hermano, en los impactos del enemigo. Eso es delicado. Porque mire cuánta gente hay atada con enfermedades. El diablo le dice, usted tiene tal cosa. Y hermano, el día que usted deje de desobedecer a Satanás, se muere. Por eso es que la gente le tiene miedo al enemigo. Sí, hermano, el día que usted deje de tomarse la fórmula del enemigo, ese ya se murió. Sí, hermano. Ese día. ¿Pero por qué, hermano? Porque el corazón anda mal. El corazón anda mal. Porque Dios me manda a hacer una cosa. Mire los problemas. Mire. Recuerde, una hermana le anda una fórmula de por vida. Y uno hablando de fe, en la fe del Espíritu, en la fe de la palabra. Hermana, Dios te va a libertar hoy. ¿Qué pasó? Ella cogió una medicina costosísima. Y cogió y partió y de una vez dijo, espérese hermano, aquí ya esto hay que creerle a Dios. Y la mujer se espelucó y reaccionó. Hay que creerle a Dios, pastor. Y si me he de morir, que me lleve de una vez. ¿Para qué sigo haciendo estorbo? Y recogió el frasco y fue y dijo, permítame un baño.
echó bajo la cisterna. Cuando llegó a la casa, el marido cuidadosamente era el que le daba la droga. Cuando estaba en la casa, el tipo del reloj, mija, la pastilla, mija. Pero no hay. Uy, carajo, mi mujer se me va a morir, y corra para la droguería. Qué afán que le da. Así le dieron un afán de buscar de Dios. Corra para la iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y corra. Entonces se la daba y la hermana la escondía y se tomaba el agua. Y un día la pilló. Se formó el lío. Ella se dejó oprimir del enemigo. ¿Y en qué vino a parar eso? El espíritu de la muerte, que no pudo con ella, lo tenía el marido y era el que le suministraba todo. El único que te suministra a usted la verdad es el Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, que pronto le están envenenando. Tenga mucho, con palabras de amistad, con palabras bonitas, con palabras de engaño, y usted sigue de mal en peor. Cuando el hombre se le enfureció y dijo, yo lo vi transformado, pastor. Transformado. Y cuando él dijo, ese es Enrique Gómez que habla de fe, ese fue el que quiere que mi mujer se me muera. Entonces ella se agachó porque la nevera estaba apagada. Y cuando ella se agacha, entonces, mirando el detalle, el tipo de la furia, dice que sacudió la nevera, y antiguamente, recuerda que estaban los transformadores, en un poco de placas ahí pegadas, pues en una de esas le y pum, le estorbó el transformador, que venía con una lata y un cuadro ahí en la cabeza. Le abrió como 10 puntos la cabeza, la rajadura le quedó ahí. Pero la mujer dijo, yo echo fuera al diablo, que es lo que nos falta, echar fuera a Satanás, echar fuera a Satanás. Es lo que Dios nos ha mandado, la orden que nos dio Dios es esa, Él lo echó fuera, usted también tiene poder para echarlo fuera, a su nombre. Y cuando el médico le dijo, no señor, oiga, y ella vino y me mostró la cabeza, no tenía absolutamente nada, Dios la sanó. Mira hermanos, uno se da cuenta, ¿qué día? Hay unos árboles y los tumbamos porque eran basura. Y eran unos árboles de leña como de 4 metros. Y echamos gasolina y prenda eso y cogió fuerza. Y eso subió a la llamarada. Y uno decía, oiga, ¿cómo sería el infierno? Pero la enseñanza era otra. Cómo Dios permitió que Daniel fuera en ese horno. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Si uno le toca retirarse por ahí a 10 metros en una llamarada de esas, porque siente el calor, ¿sí o no? ¿Cómo sería el Daniel allá metido? Y no le pasó nada. Uno se mira y dice, uno es un mosquito, le falta mucha fe, le falta mucha confianza, le falta verdaderamente entender la gloria de Dios. Y Dios le está diciendo, el mosco es el diablo, usted es un gigante espiritual. Uno queda aterrado, hermano. Si no se puede acercar donde hay un fuego, y el Daniel le tocó, hermano, en el horno. Pero lo más delicado de la enseñanza es que los gigantes que lo mandó, los sátrapas a echarlo, quedaron como un chicharrón, los mató. ¿Cómo sería el fuego, hermano? Y los calcinó. Me imagino ese fuego cómo estaría, hermanos. Porque únicamente cuando hay un voltaje de 10.000 en la corriente, cuando deja una persona es que la electrocuta, queda con un chicharrón y se quedan como así de grandes. Los petrifica. Estos quedarían ni el olor, oiga, ni qué chicharrón, ni qué nada. Desapareció la candela y los otros metidos en el fuego. Pases por el fuego, pase por la prueba, no te dañará. Jehová está contigo, alábalo, adóralo, no te dejes, hermano, sacar del camino, de la bendición, del poder, de lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos alaban al que vive?
Entonces, levante sus manos al cielo y empiece a reflexionar. Empiece a reflexionar. Saque todos los demonios de pereza, de artritis, de reumatismo para afuera. Empiecen por ahí. Empiece por ahí, hermano. Empiece por ahí, empiece a doblarse, a hacer lo que no puede hacer. Empiece a hacerlo, hermano. Empiece a hacerlo. Usted no se puede dejar viciar del enemigo, hermano. Pero se puede dejar dañar del enemigo. Usted fue hecho para ser un vencedor, triunfador, más que vencedor. Pero ponga su conciencia en paz, a su nombre. Mire, de lo profundo de tu corazón haga un examen y dígale a papá Dios toda la verdad. Y te voy a ver de hoy en adelante un rostro resplandeciente, lleno de gloria, lleno de fe, lleno de la gloria de Dios. Porque Dios, cuando nos cambia, todo lo hace perfecto. Sigue reflexionando, sigue recapacitando. Satanás no te viene a reconvenir ahí, hermano. Sigue fiel, sigue fiel, sigue fiel, sigue abnegado, sigue valiente, porque el Dios de la gloria nos dio una palabra: echa fuera a Satanás. Y sabe que cuando estamos fuera a Satanás, papá Dios él sí le está poniendo la pata en el pescuezo, él lo aplasta. Cuando somos obedientes, él aplasta al enemigo, él aplasta la adversidad, y todo lo que el enemigo tenía se le destruye, se le destruye, se le derrumba. Caen los géneros, caen las legiones, caen las potestades, caen las huestes de maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Padre, para ti es toda la honra, para ti es toda la gloria, a su nombre.